Análisis vectorial 1. Muy bien. Empecemos con la explicación de la teoría respecto a este tema importantísimo. Análisis vectorial, primera parte. Antes de continuar con el desarrollo de este tema, quiero señalarte la importancia de conocer un ente matemático, una entidad matemática llamada vector, ¿no? ¿Qué utilidad, digamos, podemos nosotros encontrar? Bueno, evidentemente esto pues tiene una utilidad muy conocida en los campos de la ingeniería, la medicina inclusive, ¿no? Pero en el día a día, profesor, también se puede encontrar, por supuesto, creo que les había mencionado un ejemplo, pero te lo vuelvo a mencionar, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás conduciendo tu auto o de repente estás empujando algún tipo de objeto pesado, ¿no? Y si te es difícil a ti moverlo, entonces hay una manera sencilla de poder hacerlo sin utilizar la fuerza, ¿no? Simplemente tienes que tener una cuerda, un poste o un árbol, y con eso se puede hacer, pues, dibujar un triángulo con los 3 puntos, auto, poste, árbol y persona. Y con eso se puede formar un triángulo, ¿no? Con la cuerda, y tomas uno de los puntos de la cuerda, uno de los vértices. Usted cuando ya imprime la fuerza, ¿no? La fuerza que aplicabas al jalar el auto directamente va a ser mucho menor que cuando te ayudas de estos puntos, como puede ser un poste o puede ser un árbol, ¿no? En la prueba pueden hacerlo, si no tienes auto, puedes tener un objeto pesado, pero sí te vas a evitar de muchas situaciones, ¿no? Un día a día que muchas veces no sabemos, ¿no? Pero se puede aplicar. Y entre otros puntos, no vamos a decir cada punto porque el tiempo no nos ayuda. Entonces vamos a ver qué definición tenemos de vector. El vector es una herramienta, como ahí menciona, matemática que se utiliza para representar magnitudes, ¿correcto? Vectoriales, ¿no? Recuerda que hay dos tipos de magnitudes, una llamada vectoriales y las otras llamadas escalares, ¿no? Recuerda que las vectoriales son aquellas que se pueden representar con este ente matemático llamada vector, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O vamos a recordar cómo son. Y las otras se llaman escalares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno se puede representar con un segmento de recta y la otra no. Es una de las diferencias, ¿no? Dice, se representa gráficamente mediante un segmento de recta orientado, ¿no? Es decir, una flechita. Bueno, acá tenemos nosotros la representación. Fíjate acá, ¿no? Esta flecha que está acá, ¿sí? Va a ser nuestro vector. Y como notarás, se representa con una flecha, ¿no? Va a tener un punto de inicio y va a tener un punto final. Estas líneas punteadas es la línea de acción del vector, ¿sí? O sea, el vector puede actuar en toda esta línea que está acá, ¿sí? Le vamos a poner un nombre, en este caso le estamos poniendo vector A. Ese sombrerito que va arriba significa que es un vector, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Notación, A, como ves ahí, A con sombrero arriba, o flechita también lo voy a poner, se lee vector A. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Bueno, ahí tenemos el vector nuevamente, lo he graficado, ¿sí? Y acabo de insertar una línea horizontal. Es importante ubicar el vector respecto a una línea horizontal. ¿Por qué? Ahorita lo vas a ver. Este vector de color azul que acabo de graficar, ¿ya? Vamos nosotros a darle pues algunas partes. Por ejemplo, esta es su línea de acción que va hasta el infinito, ¿no? Como lo viste hace un momento. Y también por abajo, por el origen, va otra línea de acción. Es su línea de acción del vector, ¿ya? Lo hemos llamado vector A, como tú podrás ver ahí, ¿sí? Este puntito, ¿qué cosa es, profesor? Bueno, ese es el origen del vector, ¿ya? Ahí está el origen del vector. El ángulo que forma el vector, nuevamente pongo ahí, el ángulo que forma el vector con la línea horizontal tiene un nombre, ¿sí? Bueno, el ángulo en este caso es beta, pero tiene un nombre, no se le llama solamente ángulo, sino se le llama dirección. No confundas dirección con la orientación que está acá. Esto es otra cosa, la orientación es otra cosa y dirección es otra cosa vectorialmente hablando. ¿Correcto? Entonces la dirección viene a ser el ángulo, mientras que la orientación es hacia dónde apunta, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Ya? El tamaño del vector se denota
con su misma letra, en este caso A, ya, pero con 2 barras al costado, ¿no? Significa que esto va a ser una cantidad numérica positiva, ¿correcto? Siempre el módulo de un vector debe ser positivo, por más que te digan que el vector es negativo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? Módulo, ¿no? El módulo es el tamaño del vector, no es el módulo que tienes ahí como texto, no se trata de eso, ¿correcto? Entonces, si es el tamaño del vector, nos va a señalar justamente, acá la línea indica que es el tamaño de este vector, ¿correcto? Entonces, A es el módulo que es el tamaño del vector A. Bueno, anotemos acá, ¿no? El módulo de un vector también se puede anotar solamente con la letra, o sea, sin la flecha, o sea, el A solito, ¿correcto? Y acá también nos dice, sea A, con su flecha arriba. El vector, el módulo de un vector se denota como A con su flecha y 2 barras, o también como A sin nada, ¿correcto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta a la hora de representar a un módulo de un vector. Los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. En esta ocasión nosotros vamos a aprender cómo sumar vectores primero. Luego ya cuando esté usted en una institución superior, te van a enseñar a multiplicar vectores. Acá también te puedo enseñar en la academia. Método del polígono. Es una de las formas de sumar vectores y es el más sencillo de todos, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener? Bueno, si se tiene 3 vectores dispuestos de la siguiente manera. Vamos a ver que acá tengo 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C. ¿Qué debo hacer para aplicar el método del polígono? Bueno, en este caso tengo 3 vectores, pero pueden ser 4, 5 o 2 inclusive, ¿no? Lo que vamos a hacer, muchachos, para aplicar el método del polígono es graficar un vector detrás del otro. ¿Correcto? Podemos empezar con cualquiera de ellos. Bueno, generalmente se empieza con A para que haya un orden, ¿no? A, después B, después C. Ya para que haya orden, pero se puede empezar con cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces acá nos dice, ¿no? Hay que ordenar primero los vectores, ¿no? Para poder hacer ese gráfico. ¿Ya? Muy bien. Vectores paralelos. ¿Cómo se, digamos, operan los vectores que son paralelos? Vamos a ver el primer caso. Cuando yo tengo 2 vectores paralelos, o mejor dicho, que también se les llama colineales, pero no son lo mismo, ¿ya? Los colineales actúan en la misma línea, mientras que los paralelos actúan en líneas paralelas, ¿ya? Pero la propiedad funciona igual para ambos casos, ¿correcto? Ahí tengo 2 vectores paralelos, ¿sí? El vector A y el vector B. Si tú notas, ambos están en la línea horizontal, entonces son paralelos porque están en la horizontal. Ambos apuntan al mismo lado, ¿no? Hacia la derecha. Cuando los vectores apuntan al mismo lado, ¿no? La resultante se va a poner como vector R, ¿sí? La resultante también va a apuntar al mismo lado, es decir, hacia la derecha. Y a esa resultante, ¿no? Se le va a llamar resultante máxima. ¿Por qué, profesor? Porque los 2 vectores van al mismo lado. En cambio, cuando los vectores paralelos van en lados contrarios, fíjate, a la derecha y a la izquierda, la resultante, ¿no? Vamos a suponer aquí, primero, que A es mayor que B. Si suponemos que A es mayor que B, entonces la resultante tiene que tener la misma orientación que A. Siempre la resultante, cuando son opuestos, va a tomar la orientación del vector más grande. En este caso nos dicen que A es mayor que B, entonces la resultante también va a apuntar hacia la derecha. ¿Sí? Y a esa resultante se le llama resultante mínima. A ver, vamos a aplicar esos criterios en nuestro desarrollo de los ejercicios. Fíjate acá, tenemos el problema número 1. Dice, calcula el módulo de el vector D, que es igual a 2 veces el vector A más 3 veces el vector B menos el vector C. Si se tiene 3 vectores paralelos A, B y C, donde, bueno, el módulo de A es 3 unidades, el módulo de B es 5 unidades y el módulo de C es 4 unidades. Y acá te dan aparte la orientación de los vectores. Hay que tener mucho cuidado. Algunos se pueden emocionar y decir, ah, profesor, como A vale 3, entonces acá será 2 por 3 más 3, B vale 5, 3 por 5, 15, menos C que vale 4, ya está, ya me sale D. No, así no se hace esta resolución. Hay que tener en cuenta primero los vectores. Vamos a empezar cómo se hace. Primero hay que tener en cuenta la orientación de los vectores. Fíjate acá la solución.
Este vector que acaba de aparecer es el vector A, ¿correcto? Pero si tú te das cuenta, acá está más pequeñito y acá está más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero el vector A, muchachos. Arriba, fíjate, te están pidiendo el vector 2A y es positivo. Si el vector es positivo, significa que va a conservar su orientación. Aquí el vector original va hacia la derecha, ¿no? Que es el vector A solo. Pero el vector 2A va a ser el doble de este A, ¿correcto? Y también va a apuntar a la derecha porque sigue conservando su signo. Entonces, como va a ser el vector 2A, su módulo ya no va a ser 3, sino va a ser también el doble. Es decir, el vector 2A es igual a 6. Arriba va a ir una raya, no sale en este caso porque no, es un poco tedioso hacerlo, pero no olvides que arriba debe ir una raya en el A, ¿ya? Entonces el vector 2A vale 6 y apunta hacia la derecha porque es positivo, ¿correcto? Ahora quiero el vector 3B, o sea, voy a hacer lo mismo. Quiero el vector 3B. Me fijo que B está acá, ¿no? Y acá el vector 3B es positivo, o sea, va a depender de este vector B que va a la derecha. Como es positivo, va a seguir conservando su orientación. Acá está, ¿ves? Este es el vector B. Está más grande porque yo no quiero el vector B, que va hacia la derecha también porque sigue conservando su signo. Sino lo que yo quiero es el vector 3B. Pero como el vector B valía 5 y el vector 3B va a valer 15. Ahí está, ¿ves? El vector 3B vale 15. ¿Correcto? Ahora vamos con el último vector que quiero, es C, pero acá hay que tener cuidado. Acá el vector C tiene signo negativo. Si tiene signo negativo, entonces, ¿qué se hace con el gráfico? El gráfico va hacia la izquierda, ¿no? Aquí es positivo el vector C. Si yo quiero su negativo del vector C, simplemente la flecha lo voy a voltear. ¿Y cómo va a quedar, profesor? Así como está acá. ¿Te das cuenta? Cuando hay negativo, entonces le cambias la orientación a la flechita. ¿Ya? Y este vector va a ser menos C. Y su módulo es 4. Recuerda que el módulo no va a cambiar de signo, va a seguir siendo el mismo. ¿Quedó claro? Entonces ya tengo los vectores 2A, tengo el vector 3B y tengo el vector menos C. ¿Qué voy a hacer con estos tres? Los voy a operar. Tú no puedes decir que voy a sumar los dos primeros y lo voy a restar con el tercero. No va a pasar eso, muchachos. ¿Ya? Simplemente lo que vas a hacer tú para hallar al vector D es fijarte hacia dónde apuntan los tres. Ya olvídate del signo de acá ya. Olvídate de esto ya. Vas a operar los tres y vas a operar según su orientación. Como los tres van hacia la derecha, entonces los tres lo vas a sumar. ¿Correcto? Porque has obtenido el menos C que va a la derecha. Todos van a la derecha. Entonces la resultante simplemente sería la suma de estos tres. ¿Por qué sumo, profesor? Si acá me dice voy a restar con el último. Sumo porque los tres van a la derecha. ¿Correcto? Y voy a poner el 2A que te salió 6. Acá está el 3B que es 15. Y el menos C que es 4. Ojo, el módulo no cambia de signo nunca. ¿Correcto? ¿Qué se hace con los tres? Bueno, se suma porque van hacia la derecha los tres vectores. Y la suma de acá es sencilla, D sería 25. Listo. Vamos a ver el problema 2, a ver para que comprendas mejor lo que tenemos. Fíjate acá el problema número 2. Dice, ¿no? Calcula el módulo de R. R es igual al vector A más el vector B menos el vector C. Y te dan el módulo de cada uno, ¿no? A vale 5, B vale 6 y C vale 4. Bueno, entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior, ¿ya? Primero me voy a fijar cómo serían las orientaciones de cada vector. Como empiezo A, me fijo que A está acá hacia la derecha, entonces es positivo aquí, ¿no? Aquí en R es positivo, entonces no cambia, sigue siendo o sigue apuntando hacia la derecha como está acá inicialmente. ¿Cuánto es su valor? 5, ¿correcto? Para B, me doy cuenta que también es positivo, entonces B está acá. ¿Correcto? También es positivo. ¿Sí? Ahora fíjate en C. Tú quieres menos C. Y acá abajo tienes C positivo. ¿Cómo sería el menos C? Otra vez lo volteas en sentido contrario. Y nuevamente te das cuenta que los tres vectores vuelven a apuntar hacia la derecha. Olvidándote ya aquí de los signos, si es más o menos, ¿no? Tú ya sabes que por la orientación que tienen, los vectores se van a sumar. A vale 5 porque es A solito, B vale 6, como dice acá, y menos C, lo he volteado, lo he puesto menos C porque lo he volteado, pero su valor numérico se conserva, su módulo no cambia, su módulo sigue siendo el mismo, igual que tu talla. Si tú mides
1,70 m y si te paras de cabeza no vas a medir menos 1,70 m, es absurdo. ¿Correcto? Eso también ocurre acá. Entonces, ¿qué voy a hacer con los tres? Lo voy a sumar. ¿Quién voy a sumar? 5, 6 y 4. ¿Por qué sumo? Porque los tres van al mismo lado. Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, R va a ser igual a 5 más 6 más 4. Haciendo un esfuerzo mental, R es igual a 15. Listo. Vamos al problema número 3. Determine el módulo de R. Acá está el módulo de R, ¿no? Que es igual a 2A más 3B más C. Y algunos dirán, profe, acá vamos a sumar más facilito. No, tampoco. Ten cuidado acá. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede acá. Bueno, se sabe que el módulo de A es 4 y el módulo de B es 3, el módulo de C es 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate acá. Nos fijamos primero de que el vector A va hacia la derecha, el vector B a la izquierda y el vector C también va a la izquierda. Entonces, vamos a ver nosotros la solución. Yo quiero el vector 2A. Yo no quiero el vector A. Pero como 2A va hacia la derecha, sigue conservando su orientación, porque no lo he cambiado de signo, entonces acá va hacia la derecha. Pero como A vale 4, entonces 2A debe valer 8. Acá está. ¿Listo? 2A debe valer 8. Ahora vamos con el vector B. Pero yo no quiero B. Este B va hacia la izquierda, sino quiero 3B. Y como ves que tiene positivo, significa que su orientación va a seguir siendo hacia la izquierda. ¿Correcto? Entonces B, ¿cómo sería, muchachos? ¿Sí? B sería 9. Ojo, acá hay un error. Este debe ir hacia la izquierda. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, el vector C, que va hacia la izquierda, ¿ya? Acá sigue conservando su posición que va hacia la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el vector C? Bueno, seguiría siendo 6. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a darte a ti este problema 3. Te voy a dejar a ti, ¿no? Como práctica para que lo resuelvas y al final de la clase me dices cuál es la respuesta. Te aclaro. Vas a sumar los tres, dice acá, pero no necesariamente, ¿no? Este vector 2A es 8, va hacia la derecha. Este vector 3B es 9, pero va hacia la izquierda. Acá hay una aclaración que hay que hacer, va hacia la izquierda, ¿no? Y este vector C es 6, que va también hacia la izquierda. Entonces, estos dos que van a la izquierda, ¿qué vas a hacer? Con el 8 que está arriba, te lo dejo como práctica para que lo puedas resolver. ¿Correcto? Muy bien, vamos al problema número 4. A ver, en el problema número 4 se tiene lo siguiente. Determina el módulo D. Acá vas a entender un poco mejor para poder hacer el ejercicio 3. Si ya tienes la respuesta, dímelo al chat. Acá tienes que R es igual a vector A menos vector B menos vector C. ¿Correcto? Entonces, se sabe, dice, ¿no? Que el vector A vale 6, el vector B vale 5 y el vector C vale 4. Muy bien, ya están respondiendo, los felicito. Ahora nos fijamos que los vectores A, B y C ya no están en la línea horizontal, sino están en la línea vertical. ¿Y cómo se hace ahí, profesor? Bueno, se hace igual, muchachos, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos con los vectores horizontales. Empezamos con el vector A positivo. Ojo, A es positivo. ¿Sí? Entonces, aquí A dice que vale 6, no lo cambio, ¿no? No es 2A ni 3A, simplemente es A, ¿no? Y notas que va hacia arriba, entonces aquí está el vector A, cuyo módulo es 6, que va hacia arriba. No ha cambiado porque sigue siendo positivo. Pero quiero el menos B. Ojo, el menos B. Aquí te das cuenta que B va hacia arriba. Entonces, el menos B, ¿hacia dónde debe ir? Hacia abajo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo pongo hacia abajo? Porque el B normal positivo va hacia arriba. Como yo quiero menos B, le tengo que cambiar de orientación, ¿no? Y este vector va a ser mi vector menos B, cuyo módulo es 5. Recuerda que el módulo no cambia. Si el vector cambia de signo, el módulo no lo hace, ¿no? Ahora también me fijo que C también tiene signo negativo. Y el C va hacia abajo. ¿Y el C negativo hacia dónde va? Hacia arriba. Ahí está. ¿Te das cuenta o no? Claro, el C negativo va hacia arriba porque el menos C es lo que te piden. Entonces yo quiero el menos C. El módulo tampoco cambia, va a seguir siendo 4. Acá está el vector menos C, cuyo módulo es 4. Y listo. Para ayudarte con la solución del problema anterior que te dije, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos vectores, profesor? Bueno, vamos a sumar los que tienen la misma orientación, ¿no? Y lo vamos a restar con el que tiene la orientación distinta. Es decir, si empezamos con 6, acá pongo 6,
¿no? Va hacia arriba. Y acá lo pongo menos 5. ¿Por qué, profesor? Porque va en sentido contrario. Si va en sentido contrario, le pones el signo negativo, ¿no? Al número. ¿Correcto? Más 4. ¿Por qué más 4, profesor? Porque igual que el 6, el 4 también va hacia arriba. O sea, los dos que van hacia arriba los está sumando, ¿sí? Y lo está restando con el que va hacia abajo. Así de simple se hace la resolución de este problema, muchachos. Y la respuesta sería 5. ¿Correcto? Ya está el vector resultante R. Último problema. 5. Calcule el valor resultante en el siguiente gráfico. Muy bien, acá tenemos el vector A, el vector B, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí vamos a aplicar el método del del polígono que habíamos visto hace un momento, ¿ya? Entonces, primero vamos a decir, como nos piden la resultante, lo primero que vamos a colocar aquí es que esa resultante que voy a llamar R, generalmente se le llama así, va a ser igual a la suma de todos los vectores que aparecen en la figura. ¿Cuántos vectores aparecen en la figura? 3. A, B y C. ¿Correcto? Entonces será vector A más vector B más vector C. ¿Correcto? Entonces, simple. ¿Qué vamos a encontrar acá? Primero, vas a observar el gráfico. Si alguien se dio cuenta ya, ¿sí? Acá tengo el vector A, lo voy a graficar, ¿sí? Ahí está el vector A, ¿correcto? Luego tengo el vector siguiente, que es el vector B. Ahí está. Si te das cuenta, en el método del polígono, lo que se hace, como te dije, es cuando tú tienes un vector uno detrás del otro, la resultante, por ejemplo, de estos dos, de A y B, simplemente va a ser un vector que empieza en A y termina en B. Y la orientación va a ser dónde empezaste en A, dónde terminaste en B. O sea, ahí va a ir la flechita en el punto B. O sea, este vector rojo que acabo de escribir sería la resultante de A con B. ¿Correcto? Pero si te das cuenta en el gráfico original, ese resultante, ¿no? Es el vector C. O sea, ahí está el vector C. Ese rojo va a ser la resultante de A con B. Entonces, ¿qué concluyes acá? Que ese vector C en realidad es la suma del vector A más el vector B. Entonces, si yo quiero la resultante, fácil, ya puedo ya reemplazar. En vez de A más B, ¿qué puedo poner? C. ¿Y cómo quedaría entonces la solución del problema? Bueno, como sabemos que R es igual a A más B más C, en lugar de A más B, ¿qué se pone? Bueno, se pone C, pues. ¿Por qué? Porque A más B es C, A más B es C, más el C que estoy bajando, te quedaría C más C. ¿Cuánto es la resultante? 2 veces C. ¿Correcto? Y esa sería la respuesta al problema que estamos viendo en este instante. Muy bien, la tarea ahí está para el día miércoles 6, desde el 1 al 5, página 60. Eso es todo, muchachos.